Como se dan cuenta, hoy estamos iniciando unas nuevas series que van a durar durante 6 semanas. Y la serie se llama Hambre Santa. Son justo 6 semanas antes del Domingo de Ramos y la celebración de la Semana Santa. Van a 6 semanas en donde vamos a estar invitando a la iglesia. Vamos a estar invitando a la iglesia en cada uno de estos domingos a que tenga hambre de Dios, a que pueda estar conectado con Dios, poder recibir su poder y sentir su presencia. Y lo más importante de todo esto, lo más importante durante estas series, es que cuando hablamos de estar hambrientos por Él, es también dejar de consumir espiritualmente basura que nosotros hoy en día estamos consumiendo, para que podamos realmente alimentarnos espiritualmente de Dios. ¿Qué tanto se requieren estos mensajes? Absolutamente. Lo vemos claramente lo que está pasando en el mundo. Y deseo empezar con un hecho que nos pasa. Fíjense que ustedes cuando sienten hambre y de pronto les da por comer lo más rápido que encuentra, que es junk food, que en inglés decimos comida chatarra, ¿no es cierto? Les aseguro, y les ha pasado, estoy con toda seguridad porque me ha pasado también a mí, que uno tiene hambre y coge y va a la cocina y saca entonces esos, como decimos en Colombia, chitos, pero le saca esas papas fritas, empieza uno a sacar una cantidad de comida que al final, sí, te puedes sentir un poquito lleno, pero es pasajero. Después de un tiempo, vuelve a tener más hambre o no. Vuelve a tener más hambre porque esos alimentos, ese junk food que llamamos en inglés, todos lo sabemos, no tienen los nutrientes para alimentarnos. Y dentro de muy poco tiempo vas a volver a tener hambre. Hace poco, por ejemplo, me voy a contar el ejemplo de Juana, no está acá, pero ella está estudiando en la iglesia, en la universidad Texas A&M, en College Station. Y cuando ella llega a la casa, ella dice: tengo hambre, mami, papi, ¿qué hay de comer? Y le dice a Annie, le pregunta qué es lo que hay de comer. Y Annie le dice: bueno, tenemos carne, tenemos pollo, tenemos verduras. Y dice: no, yo quiero comida verdadera, yo quiero verdadera comida. Y lo que realmente está tratando de decirnos es: yo vengo acostumbrada a comer este tipo de comida que me llena, que me satisface, y quiero volver a tenerle las hamburguesas, las papas fritas, comida de nuevo, comida basura, junk food que no te alimenta. Igual ocurre con nuestra alma, Y si nosotros no nos damos cuenta, nos alimentamos con todo lo que nosotros estamos viendo en el mundo, con lo que nos dice social media, con lo que nos dicen los amigos, con lo que podemos alcanzar rápidamente, porque estamos hambrientos y queremos llenarnos. Y nos olvidamos de Dios, quien es el único que nos puede dar el verdadero alimento espiritual, para que nosotros no volvamos a tener hambre y al contrario, podamos nosotros desocuparnos de toda esa cantidad de basura, desocuparnos de toda esa cantidad de ideas y de creencias, y realmente alimentarnos con la palabra de Dios, que, como lo estamos diciendo en las alabanzas, es el único que nos puede permitir dar la fortaleza para pasar todas las tormentas que atravesamos en este mundo. Así que yo los invito a que vayamos a la palabra de Dios y vamos a ir al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 11. De nuevo, aquellas personas que no tengan una Biblia, la iglesia desea regalarte una Biblia. Tenemos Biblias gracias a también el apoyo de Juan Bravo, que hemos conseguido unas Biblias preciosas que tienen la carátula en cuero. Los invito a que puedan llegar a avisarnos si lo necesitan. Vamos a la palabra de Dios, Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Vamos a hablar sobre recordar la tentación de Jesús en el desierto. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo:
si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo, lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oremos juntos. Querido Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor. Tu pueblo está escuchando. Tu pueblo ha estado alabándote, Señor, y ahora quiere escucharte, Señor. De esa manera personal que tú nos hablas, Padre. Yo te pido, Señor, que nos enseñes, Señor, que nos cuestiones, Señor, que nos ayudes a entender, Señor, qué tan fácil es alimentarte de ti, Padre, pero qué tan difícil a veces es. Ayúdanos, Señor, a entender el poder que tú tienes, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a entender tu mensaje. Ayúdanos a caminar contigo, Padre, que de tal manera que salgamos transformados de tu templo, Señor. Que mañana no sea un día igual, que hoy no sea un día igual después de haber escuchado tu palabra. Tu pueblo escucha, Señor. Háblanos. Oramos esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Este evento de espíritu llevándolo a, estoy seguro que ustedes lo han escuchado, llevándolo al desierto y tentándolo, estoy seguro que lo han escuchado en varias oportunidades. Yo solo quiero recordarles, está en tres evangelios: está en el evangelio de Mateo, pero también está en el evangelio de Marcos, y también este mismo evento está en el evangelio de Lucas. Pero hay una diferencia. Si ustedes leen los tres, el evangelio de Marcos dice que Jesús allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Es decir, durante los 40 días fue tentado. Y si lo leyeron bien en los otros evangelios, el evangelio de Lucas, el evangelio de Mateo, nos muestra que fue tentado al final. Las grandes tentaciones de Jesucristo que están en el evangelio están al final de la tentación. Sin embargo, Marcos nos dice que fue tentado continuamente durante los 40 días. Esto es importante que lo tengan en cuenta con el mensaje que les voy a decir, que fue lo que el Espíritu Santo me colocó para este día. El Señor llama a Jesús a través de su Espíritu para que Él fuese tentado. Y Jesucristo se fue y practicó dos disciplinas espirituales bien importantes que nosotros estamos llamados también a practicarlas en nuestro caminar diario: el ayuno, el silencio y la solitud. Estuvo por 40 días ayunando Jesús. En un sitio, el desierto en griego también significa un sitio desolado. Estuvo en silencio, estuvo en solitud, y precisamente era para ser tentado, porque Él estaba llamado precisamente a través de esas disciplinas espirituales a tener el poder de Dios y evitar la tentación, porque es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el nuevo Adán, si lo quieren mirar. Adán vino y fue tentado y cayó en tentación. Pero aquí estamos viendo cómo Jesucristo es el segundo Adán. Empezó su ministerio después de haber sido bautizado e inmediatamente se fue al desierto a ser tentado. Y no pecó. Y lo que nos está enseñando, y yo quiero que tú entiendas en el día de hoy, es las estrategias que tiene Satanás para que tú no te alimentes del Señor. Las estrategias que Él tiene para que continúes comiendo esa comida espiritual que es basura. Entender esas estrategias y cómo puedes defenderte a través de las Escrituras. Vamos a aprender cómo Jesucristo rápidamente fue tentado, las estrategias de Satanás y cómo se defendió con las Escrituras. Y vamos a hacer una similitud con tu vida.
como inmigrante. Porque cada vez que yo escucho cómo nos ataca el Señor, siendo inmigrantes y viniendo de un diferente de tus países a vivir acá, a quizás iniciar también un proceso no de 40 días, sino toda tu vida que vas a estar acá, cómo constantemente el demonio y Satanás te tienta. De tal manera que tú empiezas a alimentarte que con cosas que tiene este mundo y en particular también este país, y te alejes de Dios y termines muriendo, porque eso es lo que quiere Satanás y lo que quiere el enemigo, que tú finalmente mueras, que tú finalmente caigas en la tentación y termines muriéndote espiritualmente. Entonces vamos a aprender las estrategias que usa Satanás para tentarnos, que son las mismas que utilizó con Jesús, y cómo te puedes defender usando las escrituras. Empecemos primero que en el Evangelio de Mateo que leímos, el apóstol Mateo, él habla de Satanás e introduce a Satanás por primera vez. No lo había hecho antes. En los 4 capítulos no menciona a Satanás. No menciona absolutamente a Satanás. Es aquí donde lo está mencionando. Precisamente porque él va a estar actuando, tentando a Jesucristo. Y utiliza, si se dan cuenta, 3 nombres para describir a Satanás. En el verso primero utiliza el nombre del diablo, subrayenlo en sus Biblias. En el verso tercero habla del tentador. En el verso 10 habla de Satanás. El diablo, el tentador y Satanás son la misma persona, con unas capacidades, y quiero que sepas, unas capacidades específicas para tentarte. Él es muy sutil. Él sabe qué tipo de estrategias tiene para lograr esa tentación y que te empieces a alimentar de otras cosas excepto de la palabra de Dios y de Dios. Él es muy pero muy hábil, muy pero muy sutil. Y miremos rápidamente las tentaciones, cómo fueron las estrategias. En la primera tentación le dice a Jesucristo, ¿no tienes hambre? Usa tu poder como hijo de Dios para convertir estas piedras en pan. Yo les pregunto, ¿hay algo malo con tener hambre? ¿Hay algo malo con el pan? No. ¿Hay algo malo con decirle, si tienes hambre, conviértelos? Lo que Satanás siempre hace, y como inicia, lo vamos a ver en el resto de los 2, es iniciando con un deseo que tú tienes, que es legítimo, que es realmente verdadero. Tú realmente deseas eso porque es normal, es legítimo, no es algo ilegal, es algo. Jesucristo no le dijo, Satanás lo dijo a Jesucristo, quiero que peques, quiero que rompas los 10 mandamientos. No, él no dijo eso. Y no te va a decir que peques directamente. Lo que te va a colocar en tu corazón y lo que va a empezar a hablar en tu mente es que te va a colocar unos deseos y un hambre que es legal, que es normal, que bajo el contexto en el que estamos viviendo está bien porque también lo estoy escuchando, y tú empiezas a interactuar con ese deseo y crecer ese deseo hasta el punto que tomas la decisión y llegas a pecar. Pero en la primera, y van a ver las 3, en las 3 Satanás siempre le está diciendo a Jesucristo una necesidad válida, una necesidad real, algo que él estaba buscando. En la primera, hambre. En la segunda tentación, Satanás lo lleva a un lugar más alto, el más alto del templo de Jerusalén. Estuve mirando y son aproximadamente unos 45 metros de alto. El templo había sido reconstruido y tenía una altura de 45 metros, y lo llevó a la parte más alta y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. Y mencionando el Salmo 91, porque Satanás conoce las escrituras, bien importante, le dice, si eres el Hijo de Dios, de cierta manera, parafraseando, lo digo yo, confía en que Él te protegerá. Lánzate y deja que todos vean cómo Dios te sostiene con sus ángeles. De nuevo, Satanás no invita a Jesús a pecar colocándolo a prueba. Le está diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, no hay nada malo en que tú le pidas que te proteja. No hay nada malo que tú le pidas que Dios te proteja. Así que, ¿por qué no te lanzas? ¿Por qué no te lanzas precisamente para que todos vean que tú tienes a unos ángeles que Dios te está protegiendo? De nuevo, quiero que entiendas que Él empieza así. Satanás empieza con deseos y con hambre sutil que tú estás buscando. Así empieza Satanás. En la tercera, lleva un poquito más agresivo, porque en la tercera tentación,
El diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo. Todo esto te lo daré si me adoras. Aquí sí, en esta tentación, lo que está haciendo Satanás con Jesucristo es diciéndole, no pasas, no vayas a la cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, yo te voy a dar todo absolutamente que estás viendo. Todos los reinos del mundo te los voy a dar. Ahórrate el camino de la cruz. Adórame a mí y te entrego todos los reinos. Claramente allí sí estaba yéndose un poquito más y invitando a Jesucristo a cometer un pecado que era adorar. Y él responde, cuando responde y dice, no, está escrito, no adorar sino solamente a nuestro Dios. Voy a ir a lo de las escrituras después, pero en las tres él responde con versos del libro de Deuteronomio. Él responde con las escrituras. Así que yo quiero que entiendas específicamente, que te lleves, si hay algo que yo quiero que te lleves en el día de hoy. Si tú quieres tener hambre santa, tú tienes que empezar a entender cómo el enemigo te ataca para que tengas un tipo de hambre diferente al hambre de Dios. Y lo que quiero colocar en esta frase es lo siguiente: el enemigo comienza, lo vamos a colocar en la pantalla, el enemigo comienza despertando hambre de deseos legítimos, pero termina exigiendo que algo ocupe el lugar que solo le pertenece a Dios. Solo le pertenece a Dios. Es como, si lo quieren mirar en dos puntos, es como Dios está acá y así empezamos nuestro caminar. Tenemos a Dios, venimos a la iglesia y aquí están nuestra hambre, nuestros deseos legítimos, y Dios responde nuestras oraciones. Pero en el momento en que por alguna circunstancia Dios no responde nuestras oraciones, entonces empezamos de cierta manera a colocar estos deseos más arriba de Dios. Dios lo bajamos y colocamos estos deseos mucho más arriba de Dios. Reemplazamos el sitio que Dios debería tener en nuestras vidas por esos deseos. Y en ese momento tú estás a la deriva. En ese momento que Dios está más abajo, tú estás dándole fuerzas del demonio para que trabajen en ti. Tú estás abriendo una puerta porque has colocado tus deseos arriba de Dios. Ha abierto una puerta para que ahí entre Satanás, el tentador y el diablo. Está sujeto a las fuerzas espirituales del malvado. Luego, y lo he visto con algunos. Lo he visto con algunos que me dicen, pastor, yo estaba yendo a la iglesia. Yo estaba bien, yo veía que me respondía mis oraciones. Pero después dejó de responderme. Y entonces yo dije, si este es un Dios que no me responde mis oraciones, ¿para qué sigo alimentándome? Yo me voy. Es algo así como, yo tengo las dos cosas, tengo a Dios y tengo mis deseos y veo que Dios actúa en mi vida, pero en el momento que veo que mis deseos no son satisfechos, tengo que salir de alguna de las dos cosas y entonces Dios lo voy sacando de mi vida. Sencillamente lo voy sacando de mi vida. ¿Y a dónde me voy? Me voy a alimentarme con lo que estoy viendo y con lo que es más fácil para mí llegar a manejar esa hambre que tengo y ese deseo que tengo. Y entonces empiezo a adquirir, empiezo a alimentarme con algo que no me conviene, que no tiene los nutrientes espirituales. Y me voy muriendo espiritualmente poco a poco. Vamos a hacer la comparación siendo nosotros inmigrantes, porque yo creo que esto es importante que te lo lleves. Yo creo sinceramente que la primera tentación que a nosotros recibimos como inmigrantes viniendo de otros países es la identidad. Es la identidad, que es como la segunda en la cual Jesucristo fue tentado. La primera, acuérdense que fue el deseo porque tenía hambre. La segunda fue la identidad. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate para que los ángeles te puedan llegar a recibir en sus manos y no te golpees contra las piedras. Yo creo que nos ataca el enemigo primero por la identidad. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a este país y empezamos a sufrir una crisis de identidad complicada. O sea, muchos de ustedes son colombianos, soy colombiano, pero son también venezolanos, son mexicanos, peruanos, ecuatorianos, puertorriqueños. Tenemos diferentes nacionalidades y aquí empezamos a cuestionarnos quién soy yo.
¿Quién soy yo? ¿Soy colombiano o soy colombo-americano? ¿Quién soy yo? Nuestros hijos empiezan a hablar el inglés y empiezan entonces también a comentarnos cosas que nos sentimos también un poco perdidos porque no entendemos la cultura americana o no. No entendemos el ambiente educativo y nos sentimos como fuera del loop. Incluso nuestros hijos en cierto momento: papi, tú no entiendes, mami, tú no entiendes o no. Tú no entiendes, ni siquiera pronuncias bien en inglés. Empezamos a tener empezamos a tener una crisis de identidad bien, pero bien difícil, similar a la que tuvo Jesucristo. Para mí el desierto, para mí nosotros como inmigrantes, es un llamado a depender de Dios. Es el mejor regalo que tú puedas haber recibido como inmigrante, haber venido a este país, estar solo, sin familiares, porque vas a depender solo de Dios. Exactamente que el pueblo de Israel, es exactamente que el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel duró 40 años y nunca confió en Dios. No confió. Es quienes fueron a la tierra prometida. Únicamente Caleb y Josué. Fueron dos de todos los que vivieron. Y la otra generación tuvo que morir. La primera generación tuvo que morir para llegar a entrar. Es un regalo el poder estar en este país. Pero tienes que entender que tu identidad va a ser afectada y que el enemigo te va a afectar y decir: tú no vales nada. Tú no eres nadie, tú eres un médico, aquí no eres nadie. Eres un ingeniero y aquí no eres nadie. Eres un doctor y aquí no puedes ser doctor. Eres una persona que trabaja en contabilidad y aquí no puedes llegar a hacer nada. Tú estás acabado, tú no tienes vida, tú no tienes ningún tipo de identidad. Así empieza Satanás. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Cómo encuentro identidad en este país? Intento buscar lo que sea posible para poder llenar esa hambre que tienes espiritualmente de tener una identidad. Y empezamos a cometer errores quizás. Entonces voy a tratar también de perfeccionar mi inglés, que está bien que lo hagamos, pero entonces si no hablo bien el inglés, entonces no soy nadie. Les voy a contar una historia. Por ejemplo, cuando yo vine a este país, me sentía en mi identidad trabajando en una compañía americana que yo quería reducir mi idioma, mi acento. Me metí a clases en el Community College para reducción de acento. Les cuento que al final sigo con acento, y ya me di cuenta: mi identidad está en Cristo. No me importa si hablo con acento o con un acento. Si voy a aprender el inglés, lo aprendí, pero tengo mi propia identidad. Tu identidad está en Cristo. No busques otras cosas, no busques busca la identidad en Cristo. Eso es lo que necesitas: alimentarte sanamente del Señor, para que el Señor te muestre a dónde llevar y dónde vas a tener realmente la posición, reinventarte, porque este país también nos permite reinventarnos a nosotros, reinventarnos para poder trabajar para su reino. Y te vas a dar cuenta que haciendo lo que tú estás haciendo, vas a estar ayudando también a crecer el reino de Dios y vas a estar bendecido, vas a estar bendecido por Él. Entonces, el primero que nosotros encontramos es precisamente ese: no eres nadie en este país y debes probar tu valor. Pero pueden ser en las dos, pueden ser también, porque tampoco está bien que nosotros digamos: bueno, yo me voy, entonces no quiero aculturizarme, quiero irme a un barrio donde solo hay los latinos y quiero trabajar solamente con los latinos y entonces no voy a progresar. No, esos dos extremos están mal. Esos dos extremos de tratar de yo llegar a ganar mi identidad con lo que yo pueda, aplicando lo que yo pueda, estudiando lo que yo pueda, llegar a hacer lo mismo que estaba haciendo mi país, te va a agotar, te va a acabar. O el otro abajo de no hacer absolutamente nada y quedarme aislado, tampoco. Lo que el Señor te pide es: entiende primero. Lo primero que tienes que entender es que eres el Hijo de Dios, tu identidad. Y uno de los versos, y es importante que memoricemos las Escrituras, fue la manera como Jesucristo se defendió de Satanás, se defendió del tentador. ¿Cómo se defendió? Él tenía todas las Escrituras. Él podía constantemente hablar de las Escrituras como una respuesta y evitar el diálogo con ese tentador y con Satanás. Una de ellas que yo les traigo en caso de identidad, si tú estás sufriendo por identidad, es del apóstol Pablo a su iglesia en Efesios, capítulo 2, versículo 19, y dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tú eres hijo e hija de Dios. Y eso es lo que tú tienes que hacer cuando el Satanás te empieza a decir: no eres nadie, no viniste acá y no has podido
llegar a tener lo mismo que tú esperabas, o recibes llamadas de tu país de alguien que te está diciendo cómo te está yendo y no sabes cómo responderle, tú decir, no, encontré a Jesús, que ha sido el mayor regalo para mí. Soy hijo e hija de Dios y voy a alimentarme de Él con las disciplinas espirituales de la solitud, del silencio, con el ayuno, y vas a escuchar la voz de Dios y te va a guiar. Él no te abandona, no te va a abandonar. Va a reconstruirte, vas a volver a nacer. Eso es lo precioso de vivir en este país como inmigrante. Todos, Isaac, Jacob, todos, si tú miras, los patriarcas vivieron así. Jesús los sacaba de donde estaban, de su zona de confort, para que dependieran solo de Él. Pero solo cuando tuvieron la identidad de Dios pudieron ser prósperos. Jacob, por ejemplo, Jacob, ¿qué le pasó a Jacob? Jacob mentía, Jacob le mintió a su hermano. ¿Y qué le pasó? Le tocó huir. ¿A dónde? Al extranjero, a hablar otro idioma. A Jacob le tocó trabajar muy fuerte, no podía progresar, no podía, le tocaba leer la historia de él. Hasta que al final, una noche, soñó que había una escalera y que habían ángeles que venían y subían del cielo donde él se encontraba, y dijo en Betel, sé ahora que aquí está el Señor, está en esta tierra. Y después tuvo un encuentro personal también con Él, en silencio, en solitud. Porque si tú no tienes silencio y solitud y no le bajas el ruido, va a ser muy difícil que escuches la palabra de Dios. Los hombres estamos precisamente en un curso que se llama Reduce la prisa en tu vida. Y estamos aprendiendo las ventajas del silencio, de la solitud. Y lo estamos practicando, ha sido precioso el poder trabajarlo. ¿Y qué hizo Jacob? Jacob entendió que su identidad era en el Señor. Cambió su identidad y después fue muy próspero. Regresó a su tierra y lean, regresó con más animales, con más dinero. El Señor lo bendijo enormemente. O sea que no es algo de vivir en pobreza, es sencillamente entregarle todo y renunciar tu vida al Señor y colocarlo primero a Él, Esa historia es fascinante. La primera tentación que nosotros recibimos es esa. La segunda es, por supuesto, la de como tenemos hambre por sustento y seguridad. Por supuesto, tenemos hambre por sustento y seguridad. Es de las más difíciles. ¿Cómo hago para sostener a mi familia? ¿Cómo hago para pagarle en el futuro la educación a mis hijos? ¿Cómo hago para pagar la renta, para adquirir una nueva casa? ¿Cómo hago yo para poder hacer todo eso? Tenemos un hambre por sustento y seguridad, por estabilidad financiera. Y eso no es malo, eso es normal. Y en la primera, la identidad tampoco era malo. Es normal tener una identidad. En esta también es normal tener una identidad, pero Satanás utiliza esas y te pone hambre para que tú tengas esa hambre de tener sustento y una seguridad económica, y te empieza a decir cosas como: tu seguridad depende únicamente de ti. Si no produces más, no vales. Si no trabajas sin parar, vas a fracasar. Consigue otro trabajo, 2, 3 trabajos. Tienes que seguir consiguiendo trabajos para poder recibir los ingresos en tu casa. Entonces empieza a colocar más el hambre por sustento, el deseo por el sustento más alto que Dios, y le das tierra fértil a que Satanás intervenga. Empiezas a tener, quizás empieza a comprometer también, empiezas a comprometer tu integridad. Es posible, porque con miras a poder hacer más dinero, quizás vas a hacer algo ilegal. Vas a hacer algo ilegal precisamente porque quieres conseguir algún sustento. Vas a empezar a volverte un esclavo, alejado completamente del Señor, sin tiempo para poder escuchar, sin tiempo para ir en la mañana a escuchar la palabra de Dios, o un devocional, que le estamos, por ejemplo, enviando los devocionales durante esta cuaresma, sin tiempo ni siquiera para eso. Estar cansados. Eso es lo que quiere el diablo y Satanás, que tú estés cansado continuamente, bien, pero bien ocupado, de tal manera que no puedas escuchar la palabra de Dios ni tiempo para orar. Y eso nos puede pasar con la segunda, que fue exactamente la que tuvo Jesucristo, fue la del pan, que sentía hambre en ese momento. ¿Cómo respondió Jesucristo? En el versículo 4 dijo: Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale en la boca de Dios. Y te dice a ti, no solo del trabajo, no solo de tu labor
vive el hombre, sino también de la palabra que sale de la boca de Dios. Las promesas de Dios. Cuando tú empiezas a creer y colocar en tu corazón esas promesas, Él no te va a abandonar. Yo he visto milagros aquí en la iglesia de personas que me dicen, pastor, no tenía cómo. Sencillamente entramos en oración, toda nuestra familia, y efectivamente ocurrieron milagros y pudimos, no sé cómo lo hizo el Señor, pero pudimos seguir avanzando. Él no te va a abandonar. Pero si tu hambre por tener sustento está por arriba de Dios, te aseguro que vas a tener más y más ataques del enemigo. Volvamos a colocar primero hambre de Dios y estudiemos las escrituras con respecto al sustento. Grábatelas, grábate todos esos versos. Y cuando Satanás te empiece a decir, le vas a responder, no vas a tener una interacción con él, le vas a responder con esa escritura en específico. Y la tercera es el control. Como inmigrantes queremos tener el control. Entonces tenemos el primero la identidad, el segundo la parte financiera que yo veo que es importante, el tercero el control. Queremos tener el control en un país que no conocemos. Y si estuviéramos en tu país original tampoco tendrías el control. Igual, no tenemos el control, absolutamente no tenemos el control de nada. Luego lo que tenemos que hacer de nuevo es colocar primero esos deseos del control. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Yo sufro por mis hijos. Yo me acuerdo también cuando tenía al Señor y con Ana, sufríamos mucho por nuestros hijos. Cuando en realidad son un regalo y al final no puedes controlar. Lo que puedes hacer es orar por ellos. No puedes controlar lo que le puedes pasar. Lo que tienes que hacer es orar. Entrar a tu cuarto, cerrar la puerta en secreto y tener una conversación y tomarte un café con el Señor. Y pedirle por tus hijos, por sus matrimonios, que conozcan y se casen con una persona que ame y que tenga miedo del Señor, tenga temor del Señor. El verso que les traigo es el de Santiago. Santiago, el hermano de Jesucristo, en el capítulo 4, versículo 13 al 15, le dice a todos los creyentes, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este es uno de los versos para entender que no tenemos el control y hay muchos más. Entonces yo te pregunto, ¿de qué tienes hambre? En este momento, quiero que cierres los ojos y quiero que sinceramente le hables al Padre y le digas cuál es el hambre que tú estás sintiendo en este momento, que no te deja dormir, que te levanta a la 1 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5, esa preocupación, es el hambre por identidad, por conseguir un trabajo en el cual tú quisieras hacer lo mismo o quieres usar tus dones, esa hambre financiera, por sustento financiero, por algo que necesitas, que no has podido completar, Señor, para la renta o para las cuotas o las deudas, Señor. O quizás es el control porque la relación que tienes de pareja se está perdiendo, o no tienes una buena relación con tus hijos y no hay forma de poder controlarlo, Señor, y quieres llegar a controlarlo. ¿De qué tienes hambre? Y quiero que en este momento le pidas al Padre que lo que tú realmente quieres es al Señor, que lo que tú realmente quieres es a Jesús, como lo estábamos nosotros alabando en un momento, y que esa necesidad baje de prioridad, que podamos colocar primero los ojos en Jesucristo, en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en saber que estamos en su reino, en el reino de los cielos, cuando lo aceptamos, en saber que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador,
Y de esa manera el Espíritu ha llegado en nosotros. En recordar que Él dio la vida por ti. Que estamos preparándonos para celebrar su pasión y su muerte. En recordar que el pecado es muy, pero muy serio para Dios. Muy, pero muy serio para Dios. Tan serio es que su Hijo vino a sacrificarse por nosotros. Quizás el hambre se debe a muchos pecados que has venido cometiendo y errores en tu vida. Pero tienes a un Dios que fue a la cruz y murió por ti y te permite también que pueda llegar a ser perdonados esos pecados y esas fallas y tú quieres volver otra vez a colocarlo primero, Señor. Puede ser eso. ¿De qué tienes hambre y qué estás buscando? Que estos 40 días, Señor, en los que estamos trabajando, sean días en los cuales podamos desocuparnos para llenarnos de Dios. Que podamos hacer ayuno, Padre mío. Que podamos estar en silencio, que podamos estar en solitud para recibirte, Señor. Aliméntanos, Padre mío. Llena nuestro espíritu para no volver a tener hambre de ti. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén, amén. Los invito también a que en la alabanza que vamos a tocar en este momento puedan venir aquí al altar. Si necesitan oración también, yo voy a estar disponible. Ana también, de pronto, si quieres acompañarnos también para colocar otra estación. Margarita, si podemos estar con panes de oración. Diego, para poder estar con Margarita, quizás. Margarita, tú puedes venir para oración durante la última alabanza. Yo voy a estar con Ana. Aquellos que quieran oración, aquellos que sientan el deseo de tener una voz de aliento y orar, por favor pueden dirigirse a cualquiera de los partners que tenemos en este momento de oración, de los que están orando, estarán orando por ustedes. Podemos pasar.